Hola, hola, Capitanes Naranja. Bienvenidos a nuestro primer video. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de la geometría, resolviendo juntos un problema emocionante sobre la congruencia de triángulos. La congruencia de triángulos es un concepto fundamental en geometría, y hoy lo desglosaremos juntos para que puedas dominarlo sin complicaciones. Vamos a resolver paso a paso este problema, y al final del video, todos ustedes estarán cómodos con los conceptos de congruencia de triángulos. Así que no se vayan, que esto se va a poner interesante. Bien, amigos, ahora sí pasaremos a resolver el problema. Nos dice en el gráfico mostrado que la longitud BD es igual a la longitud DC. En este caso, lo que hemos hecho es pintar a la longitud BD de color amarillo y a la longitud DC también de color amarillo. ¿Por qué? Porque nos dice que sus longitudes son iguales. Luego también nos dice que la longitud DE mide 1 metro, la longitud AD mide 2 metros y la longitud AB mide 3 metros. Nos dice calcule la longitud S. Esta es la longitud que nos pide ayer. Entonces, como primer paso, lo que debemos hacer es recordar los siguientes teoremas. ¿Qué nos dicen los siguientes teoremas? El teorema 1 nos dice la suma de medida de los tres ángulos internos de un triángulo se cumple que su suma es igual a 180 grados. Luego, en el teorema 2, debemos recordar que la suma de dos ángulos interiores de un triángulo es igual a un exterior. Este teorema 2 lo aplicaremos en el siguiente paso. El teorema 2 lo aplicaremos en el triángulo ABD. El objetivo principal de aplicar el teorema en el triángulo ABD es conocer la relación que existe entre el ángulo ABD y el ángulo CDE. Conociendo esta relación que existe entre el ángulo ABD, que le hemos dado un ángulo alfa, y el ángulo CDE, que le hemos dado un ángulo teta, conociendo esa relación, podemos pasar al tercer paso. Entonces, bien, vamos a aplicar el teorema 2. Nos dice, la suma de dos ángulos interiores es igual a un exterior. Entonces, en este caso, los dos interiores son 90 grados más el ángulo alfa, que sería igual al exterior, que en este caso el exterior es 90 grados más el ángulo teta. 90 grados y 90 grados se simplifica y nos queda que alfa es igual a teta. Bien, lo hemos conseguido. Hemos conseguido la relación que existe entre alfa y teta. Alfa y teta son iguales. Ahora sí, podemos pasar al tercer paso. Bien, amigos, ahora como tercer paso, lo que haremos será prolongar el lado AE hasta un punto P, de tal manera que construyamos el triángulo rectángulo EPC. El objetivo principal del tercer paso es construir el triángulo rectángulo EPC. Y te preguntarás, ¿pero por qué? ¿Con qué finalidad lo construimos? Para responder a esa pregunta, iremos al cuarto paso. Una vez estando acá, en el cuarto paso, debemos de darnos cuenta que nosotros, al construir el triángulo rectángulo EPC, también hemos construido el triángulo rectángulo DPC. La finalidad con la que construimos los triángulos rectángulos es de generar una congruencia de triángulos entre el triángulo rectángulo BAD y el triángulo rectángulo DPC. ¿Y cómo así generamos la congruencia? Veamos. Como dato, sabíamos que la longitud BD es igual a la longitud DC y debemos de darnos cuenta que la longitud BD es la hipotenusa del triángulo rectángulo BAD. ¿Por qué es la hipotenusa? Porque el ángulo de 90 grados mira a ese lado. Y en el triángulo rectángulo de PC, la hipotenusa es la longitud de C. ¿Por qué? Porque el ángulo de 90 grados mira a ese lado. Entonces, ambos triángulos tienen una misma hipotenusa. Debemos de notar que ambos triángulos rectángulos tienen una misma medida angular de teta grados.
En el caso del triángulo rectángulo PDC, en el ángulo D notamos que su ángulo mide teta grados. Y en el caso del triángulo rectángulo BAD, en el ángulo B tiene una medida angular de teta grados. Bien, ahora pasaremos a leer la siguiente nota, que nos dice, una situación particular es la congruencia en los triángulos rectángulos. Misma situación en la que nos encontramos. Nos dice, veamos algunas de ellas. Tenemos el triángulo rectángulo BAC y el triángulo rectángulo QPR. Notamos que ambos triángulos tienen una misma hipotenusa. Su hipotenusa mide a metros. También notamos que ambos triángulos rectángulos tienen una misma medida angular de teta grados. En el caso del triángulo rectángulo BAC, su ángulo C mide teta. Y en el caso del triángulo QPR, su ángulo R mide teta. Entonces nos dice, primer caso, hipotenusa y ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Tenemos el ángulo en 90 grados, el lado de la hipotenusa, que mide a metros, y el otro ángulo, teta grados, que es el ángulo C. En el triángulo PQR tenemos el ángulo de 90 grados, la longitud de la hipotenusa que mide a metros y la medida angular de teta grados. Entonces podemos llegar a la conclusión que siempre que veamos que en dos triángulos rectángulos se cumple que la medida de la longitud de sus hipotenusas miden igual y aparte del ángulo de 90 grados tienen otro ángulo de una misma medida angular, entonces podemos llegar a concluir que ambos triángulos rectángulos son congruentes. Ahora lo que haremos es aplicar nuestra nota analizada en nuestro problema. Veamos. En el triángulo rectángulo BAD y el triángulo rectángulo DPC, vemos que tienen misma hipotenusa. Y también notamos que el triángulo rectángulo BAD tiene un ángulo de 90 grados y tiene un ángulo de teta grados. También el triángulo rectángulo DPC tiene un ángulo de 90 grados y tiene un ángulo de teta grados. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir por el caso analizado que podemos concluir que los triángulos rectángulos BAD y el triángulo rectángulo DPC, ambos triángulos rectángulos son congruentes. Son congruentes por el caso analizado. Una vez concluido que los triángulos rectángulos BAD y DPC son congruentes, entonces pasaremos a hacer lo siguiente. Vemos que en el triángulo rectángulo BAD, el lado que se le opone al ángulo teta es un lado de longitud de 2 metros. Entonces, por congruencia, se debe cumplir que en el triángulo rectángulo DPC, la longitud del lado que se le debe poner al ángulo teta también debe ser de 2 metros. Y vemos que el lado adyacente al ángulo teta es de una longitud de 3 metros en el triángulo rectángulo BAD. Entonces, al ser congruente con el triángulo rectángulo DPC, entonces el lado adyacente en el triángulo rectángulo DPC del ángulo teta debe ser 3 metros. Entonces, ahora solo queda hallar la longitud EP. Vemos que la longitud DP es igual a la longitud de DE más la longitud EP. Sabemos que la longitud DP mide 3 metros, la longitud DE mide 1 metro, entonces hallaremos la longitud EP. EP sería, la longitud EP sería 3
Está con +1, pasa al otro lado con -1. Entonces, la longitud EP sería de 2 metros. Entonces, le hemos hallado. La longitud EP es de 2 metros. Ahora pasaremos al quinto paso. Ahora en el quinto paso, lo que haremos es calcular la longitud S. Para calcular la longitud S, lo que haremos es aplicar el teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo EPC. Por el paso anterior, llegamos a concluir que la longitud EP mide 2 metros y la longitud PC mide 2 metros. Ahora, recordando el teorema de Pitágoras, nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Entonces, aplicaremos el teorema de Pitágoras en nuestro triángulo rectángulo EPC. Entonces, la hipotenusa es S al cuadrado, es igual a EP al cuadrado, que EP mide 2 metros, 2 al cuadrado, más PC al cuadrado, que PC mide 2 metros, 2 al cuadrado. Entonces, S al cuadrado sería igual a 2 al cuadrado es 4, más 2 al cuadrado, 4. Entonces, S al cuadrado sería igual a 4 más 4, que nos va a dar 8. Entonces, S sería igual a raíz cuadrada de 8. Raíz cuadrada de 8 lo podemos expresar como raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces, llegaremos a que la longitud S sería 2 raíz de 2 metros. Esa sería nuestra respuesta. La longitud S mide 2 raíz de 2 metros. Así que ahí lo tienen, capitanes naranja. Hemos resuelto con éxito nuestro problema de congruencia de triángulos. Espero que encuentren útil esta solución y que les haya ayudado a comprender mejor estos conceptos. Si les gustó este video, no olviden de darle un me gusta y suscribirse para más contenido matemático. Además, estaré atento a sus comentarios para saber qué otros temas les gustaría explorar. Hasta la próxima aventura matemática y recuerden siempre mantener la curiosidad en alza. Nos vemos.